Bueno, hermanos, vamos avanzando en este curso bíblico que tiene como título Instrumentos en las manos del Redentor. Gracias a Dios porque es un material bastante útil que hemos podido tener acceso a él del escritor Paul David Tripp, y les animo a mis hermanos a en sus oraciones pedir al Señor que nos enseñe a aplicar la enseñanza bíblica a nuestra vida diaria. La lección de hoy tiene que ver con un tema que se titula Hablando la verdad en amor. Un pequeño repaso de todas las lecciones anteriores, como solemos hacer. En la lección número 1 habíamos visto que todos los seres humanos necesitamos de ayuda. Habíamos visto luego en la lección número 2 que lo que gobierna nuestra conducta es el corazón y que nuestras palabras también están directamente relacionadas con lo que hay en nuestro corazón. En la lección 3 estuvimos tratando de profundizar en esa lucha que hay en nuestros corazones por hacer el bien si amamos a Cristo y apartarnos del mal, y que no tenemos que pensar en cambios de forma cosmética, en cambios de apariencia solamente, sino que el asunto es más profundo, un asunto del corazón. También en la lección 4 estuvimos hablando de la maravillosa ayuda que el Espíritu Santo es para nosotros como guía y consolador. En las lecciones 5 y 6 estuvimos hablando del amor de Cristo mostrado al encarnarse, y entonces comenzamos a ver el método de Cristo al relacionarse con nosotros, y que vino a compartir con su propia experiencia lo que es ser un ser humano, aunque nunca pecó, pero conoció perfectamente el estado humano. Nosotros igual tenemos que encarnar el amor de Cristo y ponernos en el lugar de aquellas personas a las cuales queremos ayudar. Tenemos que conocerles, y fuimos viendo en las siguientes lecciones, en las 7 y 8, cómo conocerles mejor, cómo hacer preguntas, cómo no asumir que conocemos a las personas que nos rodean. Aunque nosotros a veces pensamos que les conocemos, puede ser que nos llevemos una sorpresa el día de mañana y en situaciones de conflicto digamos, ¿cómo pudo pasar esto? Nunca me imaginé que esa persona hiciera tal cosa, porque realmente nunca habíamos tomado tiempo para conocerle. Y eso lo hacemos a través de relaciones, de preguntas, de no preguntar solo lo superficial, ¿cómo está?, sino de interesarnos en el estado de cada persona. ¿Cómo está usted? Pero con un verdadero interés de saber cómo está y cómo está enfrentando las situaciones. Además de querer conocerles, entonces hoy vamos a hablar de hablar con las personas. Siempre tenemos un concepto, una personalización del tema y una relación con los demás. La confrontación tiene que tener su raíz en el consuelo del Evangelio. Hoy vamos a hablar de confrontación. Debemos examinar nuestra vida para saber si está moldeada por las promesas y obligaciones del Evangelio, o si más bien nosotros actuamos como el mundo actúa, como la sociedad, las teorías de la psicología y de la sociología y de la antropología, que están metidas en todas partes, si nosotros estamos siguiendo esa misma corriente o si somos bíblicos. Y nuestra relación con los demás, cuando buscamos que otros se miren en el espejo de la Biblia, para que ellos vean qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros y ayudarles a cambiar lo que tenga que ser cambiado, animarles y consolarles con el Evangelio. De eso se va a tratar la lección de hoy.
Lo primero que quisiera poner como una reflexión de esta mañana, a ver ¿qué responderíamos? ¿Cuántos de nosotros, si recibiésemos una llamada de un hermano, sea pastor o no pastor, que dice que tiene que reunirse con nosotros, que cuándo se puede reunir, que hoy tiene planeado llegar, por decir algo, a las 4 de la tarde porque viene para hacernos una exhortación? ¿Cuántos de nosotros decimos a otros, mira qué alegría, viene el pastor a exhortarnos hoy esta tarde? No es la forma en que nosotros recibimos una noticia de que vamos a ser exhortados. La connotación negativa está siempre en la palabra exhortación o en la palabra confrontación. Nadie recibe bien esa llamada en que le digan, vamos a hablar porque necesito exhortarle, necesito que tengamos una reunión para hablar de ciertos asuntos. Vamos a leer Colosenses 3:16. Para que veamos que esa connotación negativa es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y por estar tan influenciados por el mundo, porque no es lo que en la palabra de Dios vemos al respecto de la exhortación y de la confrontación. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra que está utilizada de enseñar y exhortar no la vemos en un contexto negativo, ningún contexto de pleito, ningún contexto de viene a regañarme. Aquí la vemos como algo que más bien está asociado a otras cosas bonitas, que es cantar con gracia en los corazones. Y van unidas, es enseñanza y exhortación. Es la palabra también que usamos en consejería que se llama noutetes, consejería noutética. En la consejería del mundo se rehúye a la confrontación. En la consejería bíblica es necesaria la confrontación. Es necesario que cada uno de nosotros vayamos a la Biblia y seamos confrontados con la realidad de nuestra situación. Y como veíamos en las lecciones anteriores, no simplemente ver los hechos y tomar una opinión, sino revisar si estamos interpretando correctamente aquellos hechos con la palabra de Dios. Entonces, vemos que en la palabra exhortación debería tener para nosotros un carácter más bien benéfico, benigno, porque es para nuestro bien. Algo que tenemos que aprender con respecto a la exhortación es que tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que cambiar esa connotación antibíblica de la confrontación y de la exhortación. Y nosotros, como vuelvo a repetir, somos los que le hemos dado esa connotación equivocada, porque no es un momento de enojo. En muchísimas ocasiones, el momento ese en que se llama a una persona para la exhortación es el momento en que van a salir de mi corazón todo lo que yo quería decir contra esa persona. Y eso no es el concepto bíblico de exhortación. No es que estamos entre adversarios. Si tiene que usted llamar a un hermano para hablar de algo, no es un adversario, es mi hermano, el cual en cierta ocasión o por tal situación se ha comportado indebidamente, por el cual ya he orado. Y entonces, habiendo orado por esa persona, yo no me enfrento a una persona a pelear, a ver cuál gana esta discusión, ni a hacerle sentir mal. Nunca es ese nuestro propósito. Y si lo ha sido, tenemos que arrepentirnos de esa actitud.
Las personas, nuestra oración debe ser esta, que a través de esta lección y de estas clases bíblicas, nosotros cuando oigamos la palabra exhortación y confrontación, veamos el interés de alguien, sean los pastores o sea otros hermanos, en nuestro bienestar espiritual y en nuestro crecimiento. Para eso es que se da la exhortación y la confrontación. Tercero, no confundir nuestra opinión con la voluntad de Dios. La confrontación, la exhortación, no se tiene que dar porque esa otra persona no es como yo quiero que sea, ni es un asunto de opiniones. Él no se porta como a mí me gusta, es decir, no me cae bien su forma de ser. Esos no son motivos ni de exhortación ni de confrontación. Hermanos, tiene que ver netamente con la Biblia, tiene que ver con alguna actitud o palabra contraria a las Escrituras y que daña su crecimiento espiritual. Y yo, como hermano preocupado por su avance espiritual, me involucro, no le dejo y digo, como tantas veces he criticado desde aquí, esa actitud maligna de allá él. Eso no es para nosotros, no. Lo que es con él es conmigo también, si es mi hermano en la fe. Y si nosotros no tomamos esa actitud, estamos siendo como Caín, que Caín respondió a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ese es el Caín, ese es el que faltó de amor. Pero cuando a nosotros el Señor nos pregunte por nuestro hermano, debemos estar preocupados. Sí, estoy haciendo todo lo posible por ayudar a este hermano, a esta hermana, en tal o cual situación. Y no confundir gustos ni opiniones con la palabra de Dios. No es a eso que nos reunimos cuando hay una confrontación. Luego, el número 4 es evitar una tendencia muy mundana también. Y me gusta usar esa palabra que es mundana porque la gente cree que ser mundano siempre tiene que ver con diversiones, con tomar licor, con fumar, con ir a una discoteca. Eso es ser mundano para las personas. Y hay personas que no pueden hacer, puede que no practiquen esas clases de diversiones y son muy mundanas en su forma de pensar. Ven el mundo como lo ve el resto de las personas de este mundo. Ven así la vida. Entonces, cuando enfrentan un problema, lo van a resolver muy similar como lo trata de resolver el impío, el inconverso, el que no tiene la luz de la palabra de Dios. Y si no va a la palabra de Dios a profundizar, reconociendo que el asunto es más profundo, es del corazón, que el asunto no es ese vecino. ¿Tiene un problema con el vecino? Entonces yo, como buen hermano, voy a hacer, ahora usted y yo contra el vecino. No es eso. Vamos a profundizar en la raíz del asunto. ¿Cómo estás percibiendo el problema? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Bíblicamente o no? Porque los problemas, atención a esto, mis hermanos, los problemas nos sacan a la luz lo que hay en nuestro corazón. La forma en que nosotros reaccionamos en el momento crucial ese es el problema con el que nosotros tenemos que lidiar. Fácilmente decimos o se escucha esa frase de que me hizo que me saliera de mis casillas. Lo han escuchado, ¿verdad? Él me provocó, me hizo perder el carácter. No, realmente no es así. Es que en ese momento se mostró ese problema con el que usted tiene que lidiar. Porque si es un problema que ya usted hubiera superado, no logra a esa persona hacerle salir de sus casillas, pero usted ha estado tratando de maquillarle el asunto sin ir a la raíz y su problema de enojo no ha sido tratado correctamente. En la exhortación, en la confrontación bíblica, se tiene que entender la razón por la cual necesita la gente ser confrontado y no dejarle, que esa es otra, yo lo viví bastante de cerca, una actitud en la cual no se quiere
ayudar a las personas, y específicamente hablamos de los pastores. Confrontar no es una tarea fácil, y lo más sencillo sería decir, déjelo, la palabra de Dios en algún momento va a hacer efecto en él. Es una manera bastante santa en apariencia para evitar mi responsabilidad de involucrarme. Y esto es duro. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo, porque es una salida bastante cómoda, menos complicada. No, la razón por la que tiene que ser confrontada la persona es por el engaño del pecado que endurece. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, capítulo 3. Los versículos 12 y 13 dicen esto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, eso significa, más bien, o contrario a eso, lo que tenemos que hacer es exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Varias cosas nos dice este texto. Primero, que la exhortación es una tarea para hacer unos a los otros. No es única y exclusivamente tarea de los pastores, sino una labor que hacemos los unos con los otros, y lo hacemos por amor, y lo hacemos con temor, evitando que esa persona que está en pecado sea engañado y endurecido por ese pecado. Nosotros tenemos que tener miedo a las consecuencias del pecado, así es. Tenemos que huir de eso, no tomar riesgos con el pecado, porque el pecado endurece el corazón y vea lo que hace que se aparte del Dios vivo. Y dice, ¿cómo contrarrestamos eso? Bueno, con la exhortación, exhortándonos unos a otros, en tanto que se dice hoy. Es una tarea que el Señor nos da. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, los pensamientos equivocados y no bíblicos. Por eso es que es necesaria la exhortación, porque como habíamos visto hoy hace 8 días, nosotros, sin el auxilio del Espíritu Santo, sin su iluminación, no tenemos la interpretación correcta de los hechos. Voy a recordar así de forma rápida la historia que leímos hace 8 días en Números 11, y cómo había en esa situación varios elementos que nos dicen estaban desenfocados, estaban viendo la situación de una forma errónea. El pueblo estaba teniendo recuerdos de Egipto, casi diciendo como que Egipto era un paraíso y ahora les iba muy mal en el desierto, equivocados en la forma en que estaban viéndolo. Moisés se estaba viendo a sí mismo como un pobre hombre que llevaba en sus espaldas a todo un pueblo, olvidando cómo Dios había mostrado su provisión y los portentos que a través de él y Aarón habían sido hechos. Y Josué eventualmente también viendo la situación en su particular forma, diciéndole a otros que no profeticen, porque para él solo tenía que profetizar Moisés. Entonces, el punto es ese: los pensamientos equivocados, no bíblicos, que siempre tenemos. En el Salmo 73, que no lo vamos a leer ahora, pero el salmista comienza a preguntarse, y de esto tenemos el libro que escribió nuestro hermano Henning, cuando a las personas malas les ocurren buenas cosas. La percepción era equivocada, y él va describiendo en el Salmo que estaba angustiado, agobiado, o sea, me siento mal de ver cómo son las cosas, al malo le va bien, hasta que dice, llegando a tu templo entendí el fin de ellos. Hasta que la Biblia
nos ilumina como verdadera lámpara a nuestros pies que es y la lumbrera a nuestro camino, vamos a ver y a enterarnos que estoy interpretando todo incorrectamente. Tengo que ponerme, como alguien dijo también en alguna ocasión, los lentes, los anteojos bien graduados, los de la Biblia, para ver las cosas como realmente son. Por eso hace falta la exhortación, para que ayudemos a nuestro hermano a ver las cosas como son, que no se engañe. La tendencia a ser dominados por las emociones, esta la tenemos todos. Fácilmente podemos caer en el pensamiento de que como nosotros evitamos el emocionalismo en nuestros cultos y el ser dominados por emociones y tenemos un culto reverente, estamos libres de esto. Pero es que esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Tendemos a ser dominados por las emociones y no por los principios bíblicos. Y esto voy a volver a repetirlo porque para mí ha sido una gran lección y quiero transmitirla. Hermanos, si nosotros somos dominados por nuestras emociones y sentimientos, nuestra vida espiritual será un fracaso, porque nuestros estados de ánimo dependen de eso, de las emociones y sentimientos. Entonces va a ser como el que habla la Biblia en Santiago, el hombre de doble ánimo. Un día está muy bien, otro día está muy mal. En cambio, si por la gracia de Dios aprendemos a ser dominados por los principios bíblicos, como ellos son invariables, es decir, en la Biblia, si usted va, siempre va a decir lo mismo, no cambia. Este libro es, su palabra dice, permanece para siempre. Entonces, si me baso en ella, ya no dependo de si yo estoy muy contento o muy triste o muy enojado, la palabra de Dios no cambia, y ahí sí que tengo un fundamento firme. Como dice aquel himno, cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Nosotros no vamos a depender de nuestras emociones, vamos a depender de los principios bíblicos, o debemos aprender a eso, ¿verdad? Como no somos así, ¿verdad? Como no somos como deberíamos ser, es que necesitamos la exhortación, porque unos a otros nos vamos a estar alertando y ayudando y advirtiendo que estamos peligrando caer en el error de interpretar las cosas mal. Si vemos un conflicto entre dos personas, este es un caso muy común, por eso es bueno verlo. Un conflicto entre dos personas, uno de ellos es más amigo de nosotros, el otro también es amigo, pero no tanto. Tendencia natural, irse del lado del que es mi amigo, no analizar las cosas imparcialmente, no ir a la raíz del asunto del corazón, y más bien generar entonces una especie de batalla. Ahora somos 2 contra 1. Así no se actúa bíblicamente. Vamos a la Biblia, vamos a indagar realmente qué sucedió y ayudar a nuestro hermano a ver, ¿estás viendo las cosas con claridad? ¿O te estás dejando engañar por tus emociones, por un resentimiento que está ahí en mi corazón y no me deja ver la realidad? Esa persona que dijo eso, ¿por qué lo dijo? ¿Qué era lo que lo motivó? ¿O estás interpretando muy rápido qué es lo que hay en su corazón? Vamos a necesitar hablar, vamos a necesitar orar. Orar para saber cómo ayudar a nuestro hermano a que piense bíblicamente. La exhortación habla con las metas de Dios en mente. Y la meta de Dios es que seamos, o sea, lo que vemos en la Biblia es que Él quiere que nosotros seamos instrumentos para ayudar a otros a verse. Este es nuestro espejo. Hermano, si pudieras ser nada más algo físico es más fácil, véase, tiene la cara sucia. Pero con la palabra de Dios, en el amor de Cristo, porque así se llama la lección, hablando la verdad en amor. Vea, es que la palabra de Dios nos dice esto, y el otro hermano ya se ve en la Biblia y va entendiendo su pecado, entendiendo su error, a querer cambiar, y nosotros no es que paramos la labor ahí, sino que aquí estoy para ayudarte, hermano, para orar con usted.
para estar ahí hasta que este problema sea superado. Entonces somos instrumentos de Dios en que otras personas cambien. ¿Cómo es que cambia alguien? Con arrepentimiento. Una vez que vemos el pecado como es, entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que quitar de nuestra mente esa idea de que el arrepentimiento es una cosa que pasó una vez allá en el pasado, el día que nos hablaron de Cristo. Nosotros, por la palabra de Dios, somos confrontados constantemente con nuestros pecados. Y me veo a mí mismo y sé que me falta tanto, pero cada vez que el Señor, por su palabra, descubre y me hace ver, yo debo arrepentirme, porque arrepentirse es que tengo que dejar ese rumbo y encauzarme hacia lo que Cristo me manda hacer. Eso es un arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar completamente de rumbo. Y eso es lo que nosotros hacemos una vez que reconocemos que estamos en el rumbo incorrecto. Pero mientras nosotros estemos pensando que vamos por el rumbo correcto y que yo tengo la razón y el que está equivocado es el otro, y no doy oportunidad a analizar la situación, entonces no hay posibilidad de arrepentimiento. Leamos en el profeta Joel capítulo 2 las palabras que llaman al arrepentimiento. Joel 2, los versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Que se duele del castigo. Esto nos confronta porque hay castigo. Si nosotros seguimos en rebeldía, habiendo el Señor a través de un hermano, a través de una hermana, el Señor nos hace ver que estamos caminando por un rumbo incorrecto, que hay algo que no anda bien. Y si nosotros no tenemos la actitud humilde de buscar el arrepentimiento, el Señor castigará. Pero si nosotros no aceptamos esta doctrina bíblica de que Dios castiga, ya tenemos un panorama completamente equivocado. Hermanos, no olvidemos que nuestro Dios sí castiga, y como hijos lo hará, porque está escrito en la palabra de Dios, en la epístola a los Hebreos, que Él al que ama va a disciplinar y va a azotar a todo aquel que recibe por hijo. No como algo en lo que Él se complace, no es que va a mandar aquel castigo sin un propósito, sino a causa de nuestra rebeldía. Pero antes de eso estamos los hermanos para advertirnos unos a otros. Mire, la paciencia del Señor es muy grande, su misericordia es amplia. Busquemos más bien el perdón y el cambiar, que no sea como está diciendo el profeta, algo exterior. La forma en que antes se expresaba el arrepentimiento y ese dolor era rompiéndose las ropas. Otra forma era, dice, tomando ceniza o polvo y echándose en su cabeza. Todas esas eran expresiones externas. Pero ¿qué problema es este que tenemos nosotros de que la parte externa es a la que le damos más importancia? Y sí, podemos aprender a tener expresiones externas que hagan pensar que sí ha habido un cambio, cuando no ha habido un verdadero cambio. Y hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes, diligentes en seguir clamando al Señor, yendo a su palabra, orando juntos para que el Señor haga ese cambio, porque no es una cosa que va a ocurrir de forma automática, quitando esta o esta
costumbre de nuestra vida. El cambio tiene que ser interno. No es entonces, como dice ahí, un simple cambio de conducta, no, sino que nosotros, con la palabra de Dios, que estamos ayudando a alguien, llevamos ese mensaje, el mensaje de Cristo, para que esa persona pueda entender lo que Dios quiere de él o de ella, y busque en Dios, no en nosotros. Recuerdan que vimos también esto, no crear una dependencia, no es eso lo que nosotros estamos buscando al dar nuestra ayuda a nuestros hermanos, no es generar una dependencia tal que ya la persona no da un paso sin llamarlo a usted por teléfono. No se trata de eso, más bien es de ayudarle a caminar, pero recordemos que sí hay un tiempo en el cual el niño hay que tenerlo de la mano y duele la espalda, pero hay que estar ahí hasta que él aprenda a caminar, después va a caminar. Nosotros estamos rodeados, mis hermanos, de bebés espirituales y lamentablemente hay iglesias donde no se puede encontrar nadie maduro espiritual, porque no van a la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y por eso, solo imaginemos, si este es nuestro caso, si todos aquí nos comportamos como bebés espirituales, lo que hay es un pleito porque los niños pelean y no entienden. Tiene que haber gente que guíe, hermanos, que sea nuestro deseo crecer espiritualmente para ayudar a los que son más inmaduros, a los niñitos, a los que por todo pelean, a los que no saben compartir las bendiciones del Señor, a los que lloran por todo. Pero nosotros, si el Señor nos ha concedido avanzar un poquito más y caminar un poquito más, vamos a ayudar a los que están más débiles. Esto lo habíamos visto también cuando estudiamos la epístola a los tesalonicenses, que hay gente de poco ánimo, que hay débiles entre nosotros. Ahora, nosotros vamos a hacer esta labor de exhortar y de ayudar a otros con el método bíblico. Y el método bíblico me hace ir a la ley de Dios. Hoy en día ese se suprime. De ninguna manera se enfrenta al pecador. Y estamos hablando de algo que nos sirve para tratar a hermanos en la fe, igual nos sirve para tratar a gente que es inconversa. La ley de Dios debe ser conocida para que el corazón sea enfrentado a lo que esté mal. Porque hasta que me vea en la ley de Dios, en ese espejo en el cual me voy a ver como realmente soy, es cuando entonces entiendo mi gran necesidad que tengo de cambiar. Pero no me voy a quedar solo en la ley de Dios que condena, sino que lo precioso del Evangelio es que también nos habla del amor de Dios mostrado en su Hijo Jesucristo. Y vamos a ir para que vea. Entonces, número uno, ya tenemos claro que tenemos que usar la ley de Dios. Los mandamientos y preceptos del Señor tienen que ser conocidos por su pueblo, porque si no, entonces vamos a andar como nos da la gana, carnalmente. Pero enfrentados a la ley de Dios, ahora vamos también al Evangelio. Romanos 2:4, ¿cómo nos habla? ¿Cuál es el llamado y la intención del autor al decir estas palabras? Romanos 2:4 dice así, él está confrontando al pecador y sin embargo le dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, no es solo que mires la ley de Dios, la quebrantas y hay juicio. No es solo eso, vea la benignidad de Dios que extiende su misericordia y usted la está rechazando. Arrepiéntase. ¿Lo vemos más claro? Vamos también a segunda de Pedro 1 y leemos los versículos del 3 al 9. Todo esto nos indica cómo alcanzarles. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, qué bello, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí hay una promesa. Sigamos a Cristo, porque la promesa es ser participantes de su naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí maravilloso, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a ir a confrontar y a exhortar con la ley y con el evangelio, con la buena noticia. Y tenemos promesas de perdón. Primera epístola de Juan, el capítulo 1, y leemos las palabras, voy a leer la primera de Juan 1 del 5 al 10. Hay una que no compartí en la sección pasada. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con respecto a la confesión, porque de eso se trata, vamos a estar ayudando, confrontando. La reacción correcta y bíblica es una aceptación, una confesión de la realidad de mi pecado y una solicitud de ayuda. Es necesario que nosotros reconozcamos esto. Como hay un modelo no bíblico de confesión en la Iglesia Católica Romana, en la cual un hombre le da el perdón de pecados a otro, según está investido del poder para hacerlo, el pueblo evangélico, rechazando esa doctrina, se fue a un extremo no bíblico en el cual las personas nunca confiesan sus pecados a alguien. Y la Biblia nos dice que si estamos nosotros en luz, hay una comunión, hay un participar los unos con los otros, y entonces hay perdón para nosotros, como con la confesión de los pecados. Y esto no significa que la persona a la que usted le confiesa su pecado y ante la cual reconoce la realidad de lo que hay en su corazón, porque lo que hay en nuestros corazones no es conocido fácilmente. Nos vemos aquí, pero no sé yo lo que hay en sus corazones, no sé cuáles son sus vidas de forma oculta, familiar, ahí donde nadie los ve, ni usted en la mía. Pero cuando por la palabra de Dios somos confrontados, entonces tiene que haber una humildad y una sinceridad de poder reconocer ante un hermano la realidad. Este soy yo, este he sido yo, y el Señor ha tratado conmigo a través de su palabra, tal vez a través de un sermón, tal vez a través de una conversación con algún hermano, y sacar ese pecado a la luz y decir: hermano, necesito ayuda, ore por mí que estoy luchando con esto. Y aquel hermano, con discreción, sin hablar ese asunto con nadie más, va a tomar a ese como compañero y no va a hacer que
que le contó y nunca más le volví a preguntar, sino que voy a interesarme y a decirle cómo le va con aquello hermano que estuvimos hablando, ha tenido otra vez problemas, puedo ayudarle en algo. Porque tenemos que quitar de nuestra mente esa forma fácil, cómoda, de que cuando alguien nos cuenta un problema le decimos, hermano, yo voy a orar por usted, y olvido el asunto y de ahora en adelante lo esquivo para que no me cuente el problema. No, involucrarse. Me interesa, si tuvo la confianza de decirme cuál era su problema, de ahora en adelante yo cada vez que oro recuerdo a este hermano, lo llamo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer como iglesia. Voy a avanzar un poquito más los datos que tenía, porque ya casi se me va el tiempo, pero los datos que tenía es, eso nosotros lo hacemos capacitados por el Espíritu Santo. No es tarea que nosotros podamos hacer si no somos personas de oración y nutridos de la palabra, porque entonces más bien vamos a hacer un mal aún mayor. Es nutridos de la palabra y dependiendo de Dios en oración, realizamos esta tarea de exhortación. Tenemos algunas advertencias y promesas en la palabra de Dios. Solo quisiera leerlas, no va a haber tal vez mucho tiempo de comentarlas porque hoy no parece que planeé bien el tiempo, pero voy a leer. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a parar aquí. ¿De qué estamos hablando? De la promesa de victoria. Hermano, ¿cómo vamos a llegar a ayudarle al otro? Con estas promesas. No, hermano, no hay que tomar esa actitud de fracaso. Hay perdón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ya entonces no podemos andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Con palabras así llegamos a estas personas a darles ánimo. Porque esa es otra forma de decir exhortación, animarles. El llamado y la obligación lo tenemos en los versículos 12 en adelante. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Son palabras que ya las hemos leído, pero a la hora de exhortar necesitamos recordarle a nuestro hermano que está en pecado estas verdades y decirle, no hermano, nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, ya nosotros no podemos ser dominados por el pecado, nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él intercede, dice a veces con gemidos indecibles. No se dé por vencido de seguir esclavizado por algún pecado secreto, sea cual sea. Son palabras de ánimo y de consuelo que tenemos que tener, pero tenemos que estar, como decía aquel versículo de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros para que con ella vamos a consolar y animar. Si esto no es real en nosotros, nuestros consejos van a ser bla, bla, bla de lo que oímos en la televisión y en la charla que dieron de motivación en el trabajo o algo así. Pero nutridos de la Biblia va a ser diferente. La gran pregunta, para ir terminando, hermanos, ¿estamos aplicando el Evangelio cuando tratamos de exhortar a otros? ¿Es esa exhortación a la vez confrontación para que haya un reconocimiento del pecado? Pensemos en cualquiera. Voy a dar un ejemplo que
que es frecuente, alguien que comienza a ausentarse de la congregación. No puede ser que esa persona de pronto ya no está viniendo a los cultos y que a nosotros no nos importe. Tiene que importarnos, pero tiene que importarnos al grado de involucrarnos. Y voy a tener que llegar a exhortar y tener las dos cosas en mi mente. La ley del Señor que manda a los suyos, les manda a reunirse y a guardar el día del Señor, pero también el Evangelio que le dice, hermano, hay esperanza, lo que sea que a usted le está obstaculizando puede ser vencido con el poder de Cristo. Vamos a orar al respecto. ¿Qué es? Y vamos a indagar un poco más. Vamos a indagar en la situación, no vamos a juzgar rápidamente, vamos a ir con la palabra de Dios, es decir, ella es la que va a penetrar en aquel corazón y hacerle ver su necesidad de cambiar, y nosotros decirle, ¿a quién tenemos que volvernos para cambiar? Como siempre, a Cristo, puestos los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Repasamos los conceptos para terminar. El propósito de la confrontación es ayudar a otros a ver lo que está mal y mostrarles que necesitan cambios en sus vidas. Y cuando exhortamos, tenemos que tener en mente eso que recién vimos, la ley de Dios, pero el Evangelio también. La buena nueva de que hay perdón, porque Cristo hizo un sacrificio que es perfecto y aceptado por el Padre. Tercero, la esperanza del perdón en Cristo debe ser el motivo para dejar de ocultar el pecado, confesarlo y arrepentirse. Eso para cada uno de nosotros. No dejemos pecados ahí sin confesar. Si es algo con lo que hemos estado lidiando secretamente, buscar ayuda y ser humildes y decir, este soy yo, esta ha sido mi realidad. Y va a haber en Cristo perdón, si está dispuesto a seguir el camino. Personalización. ¿Estamos confrontando a otros como embajadores o queriendo imponer nuestra opinión? Solo tenemos derecho, como creyentes, como hijos de Dios, de confrontar a un hermano cuando hay una violación clara de la palabra de Dios. No cuando ese hermano hace algo que a mí no me gusta porque tiene que ver algo con opiniones personales. No es así, siempre es con la Biblia. No se trata de que lo que él hace me disguste a mí, es que estoy convencido por la Biblia de que lo que está haciendo disgusta a mi Señor, y nosotros estamos todos puestos para la defensa del Evangelio. Hacemos un serio esfuerzo por dar consuelo a otros con el Evangelio. Decía el hermano Eduardo, y nosotros repitámoslo todas las veces que sea necesario, tenemos que evangelizarnos a nosotros mismos. Las preciosas verdades del Evangelio, la buena noticia de que por el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo nosotros tenemos perdón y paz con Dios, que ese es el Evangelio, nos tenemos que recordar a nosotros mismos y a los otros. Cuando estemos, hermanito, hermanita, recuerde la obra de nuestro Salvador, recuerde lo que Él hizo, que Él sufrió hasta lo más terrible, desprecios, incomprensiones que lo dejaron solo. Recordar el sacrificio de Cristo y su victoria. Tenemos que hacerlo con nosotros y con ellos. Hago un esfuerzo para recordarlo, darles ese consuelo, que nuestra vida esté moldeada por ese consuelo y el llamado del Evangelio, y la relación con otros es pedir al Señor esto. Nosotros tenemos que estar buscando oportunidades para motivar a otros con la verdad del Evangelio, no rehuir esta tarea, porque no es tarea fácil. Eso me hace pensar, digo yo, qué interesante, ¿verdad? Que el cristianismo no era nada más de venir a la iglesia y aprenderse unas pocas cosas de la Biblia y dejar algunos pecados ahí muy grandecillos que tenía. No pensábamos, ¿verdad?, que el cristianismo tenía que ver hasta con esto, hasta que tener que lidiar con los pecados de nuestros hermanos y verlos
como una carga, como Daniel cuando él pedía perdón por el pecado de su pueblo, él se incluía como si él estaba también. ¿Cuántas veces estamos nosotros viendo el pecado de nuestros hermanos como nuestro propio pecado? Sentirnos tan mal como si fuera yo el que cayó también. Pero no, la actitud egoísta y mundana es cosa de él. No, vamos a pedir al Señor que seamos instrumentos en sus manos para que otros, nuestros hermanos, igual los que no son nuestros hermanos, puedan ver con claridad en este espejo lo que tiene que cambiar en sus vidas. Y una vez más cierro diciendo, ¿es nuestro deseo que la gente haga lo que queremos nosotros o que obedezcan a Dios? ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿La gloria de Dios, como dice la primera pregunta del catecismo? La gloria de Dios es lo que me mueve, es su gloria. Por eso voy a pasar por este rato no tan cómodo de ir y confrontar a mi hermano, o lo voy a tomar como mi oportunidad para regañarlo. Que el Señor aplique esa palabra, que su Espíritu Santo lo haga a nuestras vidas y nos enseñe a ser verdaderos embajadores en nombre de Cristo. Amén.